Hola queridos amigos de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y es el tema de las iglesias online, ya que estas iglesias están vaciando ciertas congregaciones y hay hermanos que ni siquiera quieren asistir a ellas, sino que ven el culto desde la comodidad de su hogar. Bueno, realmente esas personas se están acomodando mucho en su casa y no van al culto y ya están formando una costumbre y la iglesia totalmente vacía, donde no debe pasar eso. Exacto, porque ¿cuál es el propósito de las transmisiones en vivo de las iglesias realmente? El propósito no es que usted se quede en su hogar buscando la comodidad, sino para aquellas personas que por alguna razón no pueden asistir a la iglesia, ya sea porque estén enfermos, estén de licencia por eso mismo, valga la Sí. redundancia, Mm. o por cualquier otro problema que se le haya presentado que le quite el momento de poder asistir a la iglesia, pero no es para yo olvidar de congregarme y comenzar a simplemente ver una transmisión en vivo. Pero es aceptable para aquellas personas que, como tú dijiste, que tienen esa dificultad, ¿me entiendes? Exactamente. Y es una Pero, poderosa y herramienta. aún así hay personas que le faltan quizá los pies para caminar, pero ellos dicen, no, no, quiero que me lleven a la iglesia porque me gusta escuchar el mensaje en vivo acá, que yo pueda estar junto con los hermanos. Pero ahora hay unos súper cómodos que teniendo sus dos pies buenos, sin ningún tipo de enfermedad, quieren quedarse en su hogar. Y hay un pastor donde también transmite los cultos online, pero no en el sentido de que las personas se queden en sus hogares, que dijo lo siguiente: pero nosotros tratamos de asegurarnos y continuamos diciéndoles, esta no debería ser tu experiencia normativa de la iglesia o el culto dominical. Debes estar aquí. O sea, las transmisiones en vivo o los cultos online es simplemente una herramienta o como una segunda opción, como acabamos de decir, para las personas que no pueden asistir. Exacto. Pero vamos a ver, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Muchos dirán, estamos avanzando, la tecnología. Yo estoy de acuerdo en que estamos avanzando en Sí. muchas cosas a medida que pasa el tiempo, pero hay cosas que la podemos usar mal, la podemos mal interpretar y por eso debemos ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Vamos a ver. Hechos capítulo 2, verso 42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, O sea, dejándonos entender que cada una de las cosas que hacían allí era reunido, estaban todos reunidos, sea un pan, agua que se iba a hacer en la iglesia, era en unidad. porque de esta manera, al estar unidos, eso fomenta a crear una barrera en contra del aislamiento. O sea, que no aprendamos a ser personas aisladas, que no, que yo dependo de mí mismo, que yo no necesito que me gobierne un pastor, que yo no necesito tener hermanos en la iglesia que me enseñen. Y por aquí podemos encontrar muchas partidas en la palabra de Dios que nos enseña que realmente debemos estar congregados. Y una de ellas es cuando nos dice que todos tenemos diferentes dones, que hay diferentes tipos de ministerios, el ministerio de enseñar, el ministerio de evangelizar, el ministerio... O sea, hay muchas cosas que debemos compartir juntos como iglesia. Fíjate, eh, hay hermanos que se encuentran en una situación difícil, están afligidos o etcétera. Cuando ellos van a la iglesia y los otros hermanos están ahí y lo observan, pues quizá los hermanos dicen, pero ¿qué le pasa a fulano? Lo veo como afligido, esto. Y esto le puede ayudar mucho, ¿sabe? Exacto, pero Sí. imagínate, una transmisión en vivo, cómo yo me voy a dar cuenta de lo que puede sentir mi hermano, cómo yo me voy a dar cuenta de sus necesidades. No hay ninguna forma de esto. Y cuando nosotros nos vamos a la iglesia de los Corintios, que Pablo le escribe en varias ocasiones a ellos, como es cuando le está hablando de los dones espirituales, o sea, si alguno tiene un don, compártalo, ya sea el don de esto o aquello, pero tienen que estar juntos, reunidos en un mismo lugar. Y eso lo vamos a ver en las escrituras en el libro de Hebreos capítulo 12. Vamos a ver, capítulo 10, perdón. Vamos a ver qué dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca.
La palabra congregándonos aquí. Vamos a ver cuál era la reunión, de cuál era la costumbre de los judíos en aquel tiempo. Ellos tenían una hora en específica, a lo cual ellos llamaban el Día del Señor, que era el momento en que ellos se reunían en un lugar en específico. Pero eran todos, no se quedaban, eran todos, asistían todos. Y al parecer en aquel momento, aquellos hermanos que habían allí, habían algunos que estaban teniendo la costumbre de quedarse en su hogar y ni siquiera asistir a la iglesia. Entonces por eso el apóstol le escribe a los hebreos, o el autor de los hebreos le escribe, no olvidándonos de congregarnos, así como muchos Lo tienen por lo costumbre. tienen por costumbre. O sea que habían algunos que se quedaban en su casa cómodamente y ni siquiera iban a la iglesia o a la congregación. Bueno, realmente es una situación difícil, ¿sabes? Pero cada día debemos aprender y entender que si no vamos a la iglesia, como te dije ahorita anteriormente, podemos entrar en un momento de necesidad, de restauración. Y si no asistimos a la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Mm? No van a poder orar por nosotros porque Exactamente. no van a entender la situación. Ten cuidado que muchos dicen que quizás entonces esa oración se puede hacer online también. Bueno, O sea, nada más tienes que escribirlo en YouTube cuando se esté transmitiendo en vivo y pagar unos dólares para que tu mensaje se quede ahí arriba y el pastor pueda llegar a ver lo que tú estás diciendo. O sea, realmente una iglesia online, eso no funciona. no. Pero aquí en la parte que tú acabas de citar en el libro de Hebreos capítulo 10, vamos a ver la palabra reunión que viene del griego epi sin ago, que significa reunir. Esa palabra tiene tres partes. Ago significa guiar, sin significa juntos y epi significa en o de. Y sinagogo, de la cual obtenemos sinagoga, significa guiar o reunir juntos. O sea, el apóstol aquí está diciendo reunirse en un lugar en específico juntos y más adelante en esa parte que tú acabas de citar, el versículo siguiente dice, sino exhortándonos, o sea, hablándonos de la palabra de Dios el uno al otro para poder aprenderla más y Claro. más. Este tema que estamos viendo hoy aplica también para aquellas personas que dicen, yo creo en Dios y yo leo la Biblia en mi casa y yo no necesito ir a una iglesia, yo no mato, yo no robo, yo no peco, no necesito ir a la iglesia. Bueno, estamos viendo dos grupos diferentes, Sí. porque las personas que dicen esto que tú estás diciendo ya vienen siendo personas un tanto incrédulas o la respuesta es hipócritas, porque ellos están diciendo algo que ni siquiera cumplen, o Exacto. sea, y algo que ni siquiera conocen. Pero este grupo de personas de las iglesias online tienen un cierto parecido también, porque también están diciendo, yo no necesito asistir a No una necesito iglesia. asistir. A diferencia que ellos dicen, yo desde la comodidad de mi casa puedo estar en el culto. Puedo adorar a Dios, puedo orar, recibir el mensaje. Recibir el milagro. Exacto. O sea que esto es como los hermanos que usan la viveza de decir, yo no estuve en el culto, pero mi espíritu estuvo allá. Oh, Dios mío. O sea, no. No. Exacto. Vamos a ver, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15 dice, pero en caso que me tarde, esto es Pablo escribiéndole a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Aquí el apóstol Pablo está diciendo la casa de Dios. Y vuelvo a decir, había un lugar para ellos donde ellos se reunían para darle la gloria a Dios. Y esta costumbre la vemos desde el Antiguo Testamento. Exacto. También David decía, es mejor estar en tu casa un día que 1000 fuera de ella. O sea, eso mismo deberíamos pronunciar nosotros Claro, el día de exacto. hoy y no acomodarnos a estar desde la casa. Yo no me sentiría bien. No, yo tampoco. O sea, puede ser que un domingo yo no pueda ir a la iglesia y lo vea online, pero todos los domingos, el año completo haciendo lo mismo, de mi parte yo no me sentiría bien. Pero la pregunta es, ¿esa persona no se cansa de eso? Además, hay desventajas que podemos encontrar aquí. Mientras estás viendo el culto online,
puede que otra persona te esté hablando por Facebook o por WhatsApp y eso te desconcentre a escuchar la palabra de Dios, te desconcentre a recibir la palabra que Dios tiene para ti en ese día. También la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una vez más Jesús utiliza el término casa, mi casa, porque ellos tenían un lugar en específico donde reunirse para alabar a Dios. Así que nos interesa saber cuál es su comentario acerca de esto. Déjelo aquí debajo. No olvide suscribirse, activar La campanita. y regalarnos un poderoso like. Dios les bendiga.